relación con el cine era más bien intuitiva. Yo había empezado a ir a una sala de cine que estaba cerca de mi casa desde muy chica y de ahí un poco descubrí el cine y demás. Pero después de estrenar esa primera película, siento que durante eso todo lo que vino después de esa primera película fue para mí de repente descubrir la historia del cine. Fueron muchos años de ver mucho cine clásico y demás. Entre ellos, por ejemplo, puedo nombrar a Ozu, ¿no? Como había algo de la cámara fija de Ozu que para mí, de alguna manera, creo que inconscientemente se fue filtrando un poco en las decisiones de la película, un poco de cómo retratar la ciudad, los espacios, los recorridos de los personajes incluso. El blanco y negro también un poco tiene que ver con eso y con también una idea de que como íbamos a filmar en lugares tan diversos, o sea, en el espacio público, en locaciones muy diferentes, que tampoco podíamos intervenir demasiado y tampoco teníamos la intención de hacerlo, el blanco y negro también ayudaba un poco como a homogeneizar un poco esos espacios. Entonces, como el blanco y negro, la cámara fija, también hay algo de la cámara fija que tiene que ver con que mover la cámara en el cine es costoso y complejo, y para las películas un poco más austeras es como que realmente es una gran diferencia de estructura pensar en filmar una película, por ejemplo, con grandes movimientos de cámara, ¿no? Eso es tiempo de trabajo, tiempo de dispositivos. Ahora hace poco estoy ahora terminando una película nueva donde filmé una escena con carro de traveling, pero claro, fue una jornada entera dedicada a eso, que en realidad esta película nosotros filmamos, no sé, más de 5 escenas por día, ¿no? A veces, y muchas veces estábamos yo sola, el director de fotografía que es Santiago, los actores y 2, 3 personas más. Después sí hubo otros momentos del rodaje donde sí éramos muchos más, pero hay una gran parte de la película que la hicimos de esa manera. Entonces, bueno, había que también poder pensar de una forma un poco inteligente el lugar de la cámara, ¿no? Y cómo la cámara iba a dialogar con eso que filmábamos, ¿no? Bueno, muchas cosas en realidad. Gracias. Sí, bueno, primero que nada, bienvenida. Muchísimas gracias por tu pieza. Obviamente creo que todos habremos tenido una distinta interpretación de por qué el nombre, el título. Me gustaría saber cómo llegaste a decir sobre las nubes que iba a ser el titular. Sobre las nubes viene un poco por como si fuese una especie de título de un ensayo, ¿no? Viste, por ahí muchos pueden asociar el hecho de sobre las nubes como una idea medio espacial, ¿no? Como de estar por encima de o en las nubes, pero en realidad me gustaba esta idea de eso, como una titulación, ¿no? Como acerca de las nubes, porque también la figura de las nubes fue algo que se fue resignificando a lo largo de todos los años de trabajo. Había algo en la figura de la nube que para mí terminó siendo como una especie de metáfora acerca del tiempo, que es algo que sí era muy central en la película, ¿no? Como la nube, como esta idea de algo que, bueno, que un poco el texto, uno de los textos que se leen hacen un poco referencia a eso, y otros textos también que no terminaron incluidos en el montaje. Hay un poema específico de Borges que justamente habla de esto, de la nube como esa figura que está permanentemente en movimiento, ¿no? Como que nada es fijo en la figura de la nube, ¿no? Entonces, de hecho, el primer verso del poema dice: no habrá una sola cosa que no sea una nube, ¿no? Como que todo está permanentemente en movimiento y afectado por el cambio, por el paso del tiempo, que también eso para mí es un sinónimo o un indicador de vida, ¿no? Como el movimiento y el paso del tiempo. Entonces, yo me di cuenta mientras pasaba el tiempo, valga la redundancia, de que el tiempo en sí mismo era un elemento importante de la película, ¿no? Vemos a los personajes a lo largo de un año, cómo sus vidas se van erosionando un poco por el paso del tiempo. La película empieza al comienzo del año y termina con el fin de año, entonces
bueno, la idea de las nubes, en un sentido un poco metafórico, terminó adquiriendo ese sentido, digamos. No sé si es tan evidente hacia a una primera mirada, pero tiene un poco que ver con eso. Sí. Y es un poco hablar del trabajo de las personas, ¿no? Sí. Empezar en un cuestionario, Sí. y vas a mostrar a las personas en distintas situaciones laborales, Sí. que eso es interesantísimo. Uh-huh. Y ahora tomamos un análisis que estás haciendo sobre el trabajo, Uh-huh. formal e informal. Uh-huh. Sí, totalmente. Para mí el trabajo era un elemento muy fundamental de la película, porque si bien estos 4 personajes, y el quinto personaje también, que es esta mujer que aparece en las 4 historias, si bien ellos nunca se iban a mezclar entre sí, cada una de las historias, digamos, la intención es que resonaran entre sí, ¿no? Como como poder encontrar rimas entre cada uno de los personajes que también puedan trazar esa idea de comunidad, ¿no? Como de esa cosa un poco más colectiva que implica también vivir en una ciudad, ¿no? Entonces, cada uno de los personajes, cada una de las historias tenía como una perspectiva muy específica en relación a esto, el vínculo que cada uno de ellos tenían con sus trabajos o con la falta de trabajo. Entonces, sí, también había, bueno, hay como varios cineastas que para mí también eran muy importantes, por ejemplo, Kaurismäki, que es como un cineasta que para mí es de los que mejores filma a los personajes en relación al trabajo, también fue una referencia muy fuerte, porque para mí también en ese vínculo que los personajes tienen con el trabajo, y también ya por fuera de la película que todos tenemos con el trabajo, o con esa necesidad de encontrar cómo sobrevivir en este mundo, eso es algo que a mí también siempre me interesa un poco pensar y como poder trazar algunas preguntas sobre eso también, ¿no? Como también en las ciudades, en los centros urbanos son como espacios donde se mezclan mucho las clases sociales, entonces el abanico de trabajos y de actividades que se pueden encontrar son muy diversos, y eso es algo que a mí me gustó mucho observar y que también creo que habla mucho del mundo en el que vivimos, ¿no? A quién le toca hacer qué cosa, quiénes pueden soñar o pensar en dedicarle su vida a determinada tarea y quienes no pueden decidirlo, ¿no? Como en esas cuestiones hay algo que a mí me interesa mucho y que un poco me interesaba poder ponerlo en cuestión en la película también, ¿no? A través de la historia de estos personajes. Sí, quería saber si, bueno, te felicito por la película, y a Pablo también. Quería saber si habías filmado cada historia por separado, después la hiciste en el montaje, y por qué la decisión de blanco y negro. Y si podés hablar un poquitito más fuerte, te agradezco. Sí. La filmamos a lo largo de un tiempo largo. Sí. Y en verdad, porque aparte nos agarró la pandemia. Exactamente. Entonces había habido todo como ya, la película tenía, o sea, es una película que tiene un esquema de producción que no, que o sea, lo que es las posibilidades de producción actuales para el cine independiente era imposible filmar esta película. O sea, es una película que, ¿cuántas escenas tiene? Ciento y pico. Casi Sí. 190 escenas. Sí. O sea, para una producción independiente sería un rodaje en continuado de 8 semanas, que es algo que hoy en día es imposible. Entonces se tomó esa decisión de filmar inteligentemente, de ir haciendo como pequeñas células de rodaje con un actor o sea, todo lo que se puede hacer chiquito se fue haciendo en el tiempo extendido. Y el rodaje principal, que iban a ser 5 semanas, eso se había planteado para marzo del 2020, y nos llegó la pandemia. Por suerte, hay todo lo que se había hecho previamente, por ejemplo, las situaciones en la calle, que están todas, digamos, robadas, o sea, están filmadas más
en un estilo más documental. Todo eso se había hecho previamente. Por lo cual, en la película, si no, tendríamos gente con barbijo por todos lados, lo cual Claro. sería algo que en esta película no quedaría bien. Pero la decisión está de ir filmando pequeñas, como hacer jornadas sueltas de rodaje cuando se podía, con los personajes. Por ejemplo, el personaje que hace Eva Bianco, de la instrumentadora, Maru tenía acceso a una clínica por una relación familiar, entonces nos prestaron la clínica un fin de semana y se filmó eso. Pero todo eso fuera del rodaje principal. El rodaje principal se estructuró como un rodaje más convencional, o sea, 5 semanas de corrido, día tras día. Y todo lo que se pudo hacer, la situación de la videollamada del personaje de Pablo, ¿no? Cuando esa entrevista de trabajo por Skype, eso también, o sea, son todas esas cosas que se podían resolver chiquito, se hizo a medida que se fue pudiendo hacer. Claro. Pero siempre desde el comienzo fueron 4 protagonistas, digamos, eso estaba muy claro desde el inicio. Si bien se fue reescribiendo mucho la película, desde el comienzo estaba esa idea y lo fuimos filmando de manera en paralelo a las 4 historias. No es que filmamos primero una y después otra y después otra. ¿Y por qué en blanco y negro? Y el blanco y negro tiene un poco que ver con lo que decíamos recién, como de primero sí, yo tenía como un interés particular por la fotografía en blanco y negro, y yo viví toda mi vida en el centro de Córdoba, entonces también había como fotografiado un poco todos esos espacios. Y bueno, cuando empecé a pensar en una película que transcurría en ese espacio, en un momento di con esta idea de hacer en blanco y negro, y empezó a tener sentido por varias cosas también, por esto que decíamos de que había muchos espacios que no íbamos a poder controlar demasiado, porque cuando filmábamos en la calle no es que queríamos cortar una calle para moldear todos los, no sé, la cartelería o los espacios o los extras a nuestro gusto, sino que queríamos justamente poder mezclarnos a nosotros mismos en ese espacio. Entonces, si ustedes cuentan la cantidad de locaciones que tiene la película, son muchas, entonces el blanco y negro nos ayudaba como a emparentar mucho los espacios, o al menos encontrar como un lenguaje común, ¿no? para todo lo que se ve en la película. Y bueno, y también tiene que ver con esto, con algunas películas que yo veía en ese momento donde el blanco y negro estaba muy presente. ¿Seguís viviendo en Córdoba? Sí. No, llegó hace un ratito. Claro. No, porque me llamó la atención, no sé si, por lo menos yo soy porteña, no sé si somos todos porteños, la no violencia, que no hay violencia, ¿no? Y la verdad que digo, bueno, que distinto que se vive en Córdoba a lo que se vive acá, porque acá con esa tranquilidad, digamos así, en las calles, que la gente va en bicicleta de noche, acá no hubieras podido. Sí, que en Córdoba tampoco es que no es una ciudad no violenta, es como... creo que todas las ciudades hoy comparten esa característica de que son espacios muy adversos y muy duros para quienes no pueden acceder a condiciones mínimas. Eso creo que es transversal a cualquier ciudad. Lo que pasa es que sí la película toma algunas decisiones en el sentido de que esa cierta amabilidad, eso es algo que por ahí se piensa un poco como ingenuamente, ¿no? Como pensar, bueno, es una película tierna que filma a personajes buenos, pero hay algo en eso que para mí tiene un sentido político, ¿no? Cómo pensar la ternura o la amabilidad, digamos, cómo encontrar vínculos en estos personajes que no necesariamente estén atravesados por esa crueldad o por situaciones violentas, Bien, más allá de que algunos sí atraviesan situaciones un poco duras, como, qué sé yo, el personaje de Hernán, que está todo el tiempo, ¿no? Como enfrentándose a la imposibilidad de conseguir un trabajo, de acceder como a una cierta mínima seguridad, ¿no? Y eso en algún punto tiene cierta violencia, pasa que no es una violencia explícita, ¿no? Como las violencias a las que estamos más acostumbrados, ¿no?
No, pero incluso me llamó la atención una escena, porque claro, acá estamos todos tan a la defensiva de la Claro. violencia. Cuando ella se le rompe el jarrón que Sí. despierta a su pareja y que él le dice, ¿te lastimaste? Sí, Me pareció muy afectivo. sí, Yo estaba esperando, viste, una reacción claro. Un enojo. difícil y Sí, me sí. pareció muy linda esa Qué bueno, reacción. qué bueno. Me encantó la película, es tan hermosa, tan poética, Ujú, y me llamó mucho la atención el trabajo de espacio y tiempo que tiene la película. ujú. Los espacios, hay una escena que es la de la escapada del chico de la Sí. cocina, que está tan bien y tan diferente y tan original, Ujú. donde nunca ves el todo desde el Ujú. punto de vista del espectador, y te va llevando a los espacios que vos vas guiándonos, Ujú. casi a ciegas. Ujú. Y otra cosa que son los comienzos y finales de las tomas, son siempre como tienen más espacio o más Claro. tiempo. Claro. Y eso Sí. me llamó mucho la atención y que Ujú. me queda extraordinario. Qué bueno, bueno, muchas gracias. Yo creo que eso tiene que ver también, eso fue muy difícil porque de alguna manera cuando nosotros hablamos de la película, cuando la teníamos que explicar por ahí en algunos espacios, cuando estábamos buscando los recursos para hacerla, era como una película que normalmente filma cosas que en general se suelen obviar, ¿no? Por ejemplo, cuando los personajes duermen, cuando los personajes comen, cuando los personajes se desplazan, como esos espacios que a priori parecen como poco interesantes, ¿no? Como de la vida diaria. Bueno, de repente en la película había muchos momentos en donde esos momentos eran importantes, ¿no? Porque es como si la película se fuese trenzando. Yo sé que también demanda cierta paciencia, ¿no? Porque bueno, son 2 horas y media que me parece que lentamente cada uno de esos acontecimientos que se va sumando uno a la par del otro genera dando un poco, termina generando esta idea de tiempo que vos decís, que también tiene que ver con una manera de narrar que sí, que por ahí no es tan eficiente o efectista en el sentido de plantear una narración un poco más convencional, ¿no? Al mismo tiempo yo quería que sea una película que pueda ser accesible para cualquiera, ¿no? Que pueda haber, que pueda existir esa empatía por los personajes, que pueda tener cierta emocionalidad, digamos. Entonces era muy difícil encontrar ese punto justo, ¿no? Como poder explorar y experimentar con el tiempo narrativo y con cómo tomarse ese espacio para contar los lugares, para contar los desplazamientos, las acciones de los personajes, digamos, explorar un poco ese recurso cinematográfico, pero también no olvidar que estamos narrando la vida de cada uno de ellos y que hay algo en esa narración que se va trenzando que tiene que conducirnos hacia un lugar, ¿no? Entonces eso fue un trabajo muy extenso en la reescritura, fue como mucho trabajo ahí muy, muy específico también, porque siendo 4 protagonistas era difícil lograr que más o menos los 4 tengan un cierto balance entre sí, porque era un temor que teníamos de que por ahí alguno termine teniendo una relevancia mayor que otro. Algo también curioso que pasa es que algunos empatizan más con un personaje, otros con otros, y eso también me gusta que pase, ¿no? Como que cada uno pueda encontrar cosas distintas en cada personaje, pero narrativamente fue muy trabajoso poder encontrar ese punto justo ahí para todas las historias. También la compañera le habías contestado que fue 4 años de grabación, estuvieron explayando también con el tema de la pandemia, que habrá sido muy arduo esas ruedas. Justamente consultar, justamente tal vez con esta respuesta, cómo fue, pues también sos la guionista, cómo evolucionó el guión durante esos 4 años, hubo modificaciones, cómo fue también para encontrar justamente este balance de que tanto hablas. Claro, en realidad fueron 4 años de trabajo en la película, de rodaje, o sea, si pasamos en limpio todo el tiempo de rodaje, habrán sido 8 semanas en total, pero distribuidas a lo largo de los últimos 2 años de trabajo casi de la película. Pero bueno, yo escribí un primer guión que bueno, por supuesto Pablo estuvo ahí muy cerca,
Pero como fue pasando el tiempo, inevitablemente ese guión se fue transformando mucho. Si bien, como les digo, los personajes eran esos, siempre fueron esos, fueron apareciendo muchas cosas a lo largo del tiempo que creo que terminaron siendo para bien para la película, porque a veces cuando uno está haciendo una película y se enfrenta como ante la imposibilidad y la dificultad de, bueno, la pandemia entre medio, el acceso a los recursos y demás, a veces uno se enoja, ¿no? Como con ese paso del tiempo y creo que fue muy enriquecedor como poder haber tenido ese tiempo para, incluso esto que contaba Pablo recién, esta manera de filmar de a fragmentos, fue muy bueno porque a mí me daba la posibilidad de filmar, editar, ver lo que habíamos filmado, pensar cosas, reescribir cosas. Hay escenas que las filmamos más de una vez, entonces realmente había como hay un ejercicio de experimento que fue muy, muy nutritivo para mí y para quienes estuvimos involucrados en el proceso de la película. También eso hay que decirlo, todos los actores y los técnicos son personas muy cercanas que también nos tuvieron una paciencia muy grande para estar ahí. Imagínate a un actor, no es tan fácil decirle, bueno, queremos que actúes, pero tenés que estar disponible. Sí. Bueno, y ahí tenemos el caso de la hija de Pablo, o sea, quien hace el personaje de la hija de Hernán en la película es su hija, claro, realmente. Son padre e hija, ¿verdad? Y claro, cuando hicimos los primeros ensayos filmados, digo, bueno, ella tenía 9, 10, y termina la película teniendo 13, e incluso quedó, hay una escena que está de aquel rodaje original, cuando él la espera en la parada de colectivo, que cuando ella llega, le llega por acá, y la siguiente escena le llega por acá. Me montaron con la puerta de Berlín. No, pero para mí fue algo muy lindo porque fue justamente que había algo que estaba vivo adentro de ese material que nos permitía pasar por alto la rigurosidad que usualmente se tiene. O sea, había algo en todos los personajes que están tan vivos y que eso se transmite, que situaciones como esta, de una niña que se transforma en joven, y la teníamos ya filmada previamente, y cuando la volvimos a ver había pegado el estirón, eso que hubiera sido una alarma, acá no lo fue. O sea, y no lo fue, entre otras cosas, porque creo que Maru tiene una amorosidad en el trabajo muy grande. Entonces esa amorosidad que se derramaba entre todos, también hacía que Maru tomara las mejores decisiones acerca de sus personajes en función de esa amorosidad con la que los estaba tratando. Entonces, en una situación, digamos, por ahí más convencional, hubiera sido, nos creció, ¿qué hacemos? Y acá nunca pasó eso. E incluso, o sea, y la pandemia también fue una prueba, o sea, nos puso a prueba como todo el mundo, pero también la sobrellevamos muy bien, por esto mismo. O sea, porque eso, o sea, nosotros teníamos ya el equipo, o sea, teníamos fecha de rodaje, arrancamos el 20 de marzo del 2020. Ya teníamos el equipo contratado, ya estábamos trabajando en preproducción. Y bueno, vino la pandemia. Este cuidado que siempre Maru y todos tuvimos entre nosotros, nos permitió afrontar eso también de una forma de poder sacarlo adelante. Y ese año, porque finalmente terminamos filmando en abril del 2021, o sea, fue todo un año de parate, la versión con la que Maru llegó del guión, con la que Maru llegó al rodaje, un año después, por lo menos para mí, era tanto más rica que la que hubiéramos filmado en el 2020, que fue un regalo para nosotros. O sea, ese año que tuvimos que tener en el medio, se aprovechó mucho. Entonces la película creció muchísimo gracias a ese tiempo de maduración. Entonces había un montón de situaciones que en general
cuando a uno le pasan en otros proyectos, suelen ser problemáticas, acá todas ellas fueron positivas. Una pregunta. Porque Perdón, ahora ya tenemos que dejar, pero hagamos la última pregunta y después los que quieren podemos seguir charlando afuera porque hay que dejar la sala. No, con esto que dicen del paso del tiempo, porque antes de que empiece el caso yo ya estaba pensando sobre todo en el peinado del chico este. Sí. En medio, no me acuerdo el nombre de persona. Sí. O sea, ellos hay escenas que filmaron antes de la pandemia y después, Sí. ¿cómo hicieron para que mantenga siempre el mismo peinado? Ese caso es el más particular Sí. de todo porque él no es actor además. Se nota. Él no es actor y claro, él nunca se hubiese imaginado que iba a tener que estar como 3 años sin cortarse el pelo. Fue así, pobre Lea, estuvo Sí. 3 años sin poder cortarse el pelo. O sea, imagínense el cariño de la película que tenía. Y bueno, se la bancó así, pobre Lea. La otra, la de la trenza también. La de la trenza también, pero Eva siempre tiene el pelo Sí. largo, Sí. así que eso fue un poco más fácil. Pero con el personaje de Lea, claro, él estaba harto ya de tener el pelo largo. Y bueno, y ahí- De hecho, apenas te veo el rodaje y se Se rapó, peló. ya se cortó. Sí, ahora está rapado. Así que... Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias.